Listo, vamos a compartir acá pantalla completa. Listo, entonces la clase pasada nosotros hicimos unos ejercicios muy sencillos relacionados con la lectura de algunas senoides. Hicimos un ejercicio ahí de un osciloscopio para encontrar los parámetros más importantes que describían precisamente esa función. Habíamos hecho también algunos ejercicios muy sencillos relacionados eh, con esa teoría de la trigonometría aplicada en el campo de la electricidad. Entonces vamos a continuar con esos conceptos. Listo, entonces habíamos dicho que las senoides eran una representación en el dominio del tiempo eh, de una tensión o de una corriente. Entonces esas senoides las podemos simplificar haciendo una transformación, pasando del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia o al dominio fasorial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un fasor? Un fasor simplemente es un número complejo que representa la amplitud y fase de esa senoide. Entonces, obviamente, cuando uno lee esto, no es que entienda mucho. Lo importante es que vayamos y hagamos los ejercicios para entender mejor todas estas ideas. Toda esta teoría fue gracias a este señor, Charles Steinmetz, que en 1893 hizo esa conversión. Pasó del dominio del tiempo al dominio fasorial y simplificó los cálculos. Ya no tenemos que resolver ecuaciones diferenciales, sino tenemos que resolver ecuaciones algebraicas mucho más sencillas de resolver. Listo, entonces acá tenemos la representación de un número complejo. Un número complejo va a tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Listo? Entonces acá la parte eh, de la magnitud de este fasor o de este vector va a representar la corriente o la tensión y el ángulo nos va a representar precisamente cuál es esa fase que tiene esa corriente o esa tensión. Ese número complejo lo podemos escribir de varias formas. Para nosotros va a ser útil la forma polar y la forma rectangular. Ya la forma exponencial se utiliza más en otros ejercicios relacionado con el tema de las análisis de señales. Ahorita estamos trabajando en forma rectangular y en forma polar. Entonces nosotros la vez pasada hicimos unos ejercicios muy sencillos donde utilizamos todas estas ecuaciones, el teorema de Pitágoras, las relaciones entre el seno y el coseno. La idea no es resolver todo esto a mano, sino resolverlo con la calculadora, teniendo en cuenta bien cuál es el concepto. ¿Listo? Entonces acá tenemos cuáles son esas relaciones de seno y coseno. Como les digo, lo importante es entender y aplicar eh, el concepto, no tanto hacer acá las operaciones a mano. Algunas operaciones que usted puede hacer con esos números complejos, entonces podemos hacer suma, resta, multiplicación, división, sacar el inverso, sacar la raíz cuadrada y el conjugado complejo. Todo esto tiene aplicaciones en lo que vamos a hacer más adelante. Listo, entonces todo esto que les estoy contando así teóricamente lo podemos resumir acá en esta imagen, donde vemos que la senoide o la representación de la tensión en función del tiempo la podemos transformar a solamente un diagrama fasorial donde vamos a tener la magnitud de esa tensión y un desfase. Entonces creo que en esta imagen
logramos observarlo de manera más intuitiva. Entonces ahí podemos observar varias cosas. Primero es a qué velocidad se mueven, a qué velocidad angular se mueven estos fasores. No sabemos, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que los tres tienen la misma velocidad angular. Eso es importante. Esto, como vamos a hablar de circuitos trifásicos, esto ya nos da una idea de cómo se comporta tanto en el dominio del tiempo como en el dominio fasorial. Otra cosa importante es notar el tema del adelantamiento de una señal con respecto a otra. Acá en esta imagen, ¿qué podríamos concluir? ¿Cuál de los vectores o cuál de los fasores está adelantado? ¿Cuál es el que lleva la punta? ¿El azul, el morado o el rojo? El morado. No, Fíjese que la referencia es acá al cero, ¿se acuerda? Hablamos de eso, 0, 90, 180, 270. Entonces tenemos que medir sobre este eje y esto está rotando claramente en un sentido antihorario. Sí, de pronto el azul, que es el que hace como menos frecuencia de ángulo, de estiramiento, perdón. No, pero fíjese una cosa que todos tienen la misma velocidad, no importa la magnitud, lo que importa es cuántos radianes por segundo están haciendo. Fíjese que todos hacen lo mismo. La velocidad angular es constante. Lo que queremos determinar es cuál va adelante de los otros. Si digamos hacemos una pausa acá, por ahí, y analizamos acá en el dominio del tiempo, ¿cuál podríamos decir que va adelantado y cuál va atrasado? Antes de venir a hacer este análisis fasorial. El azul va más adelantado y el atrasado sería el rojo. ¿Sí? ¿Cómo lo ven los demás compañeros? Miremos ahora el sistema fasorial que es mucho más sencillo, más elemental de entender. Acá claramente el que va adelante es el azul, vean. ¿Sí? Luego sigue el morado y luego sigue el rojo. Fíjese que la velocidad angular es independiente de la magnitud de ese fasor o de ese vector. No importa qué tan largo o corto sea, lo que importa es que va adelante de los otros. Entonces, esta teoría de los números complejos nos va a facilitar, como les dije, estos cálculos en el dominio temporal que son difíciles, son tediosos de hacer, resolver una ecuación diferencial. Si usted la intenta resolver a mano, si la intenta resolver computacionalmente, va a ser molesta de resolver. Unos ejercicios obviamente más que otros. Mientras que en el dominio fasorial es mucho más sencillo porque ya damos por hecho que la velocidad angular es constante. Listo, entonces esta imagen, esta animación debemos tenerla siempre en mente, que es la que nos va a ayudar a entender conceptualmente eh, todas estas ecuaciones. Entonces fíjese que acá ya tenemos la representación de esto que estamos viendo acá ya en forma matemática. Entonces tenemos acá en el dominio temporal, nosotros ya habíamos resuelto esta ecuación, ya habíamos analizado esta ecuación, habíamos dicho que la tensión en función del tiempo depende de una tensión máxima que tiene una forma sinusoidal o cosenozoidal, tiene una velocidad angular, es dependiente del tiempo y tiene un desfase. Cuando hacemos esa transformación,
vea que estamos simplificando todo, porque solamente vamos a considerar la tensión máxima, que es esta, es la misma, y el ángulo de fase. Esto como es constante, no lo vamos a tener en cuenta, y como sabemos que tiene una forma senoidal y cosenoidal, entonces no nos va a importar. Entonces la idea es pasarlo al dominio fasorial, resolver lo que nos estén preguntando. Una vez que tengamos la respuesta acá en el dominio fasorial, volverlo a pasar al dominio temporal. Eso es lo que necesitábamos hacer. Listo, entonces acá tenemos la primera ecuación. Fíjese que es función coseno, entonces vamos a tener acá simplemente que poner la magnitud de la tensión y un ángulo de fase, no es más. Si fuera seno, lo mismo, le restamos 90 grados y lo mismo para la corriente, utilizamos la misma lógica. Listo, entonces, importante el tema acá del adelantamiento y del retardo. Entonces acá claramente la tensión está adelantada con respecto a la corriente. Fíjese que siempre vamos a tomar la referencia en un sentido antihorario. Importante eso. Nosotros hablamos las clases pasadas de tres tipos de cargas: cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. Entonces vamos a observar cómo es el diagrama fasorial de cada una de estas cargas. Entonces, la más fácil, la carga resistiva. En el dominio del tiempo va a ser tensión es igual a I por R. Esto simplemente es la ley de Ohm. Fíjese que en el dominio de la frecuencia mantenemos la misma lógica, solamente que acá ya estamos hablando de vectores. Entonces, fíjese que la tensión y la corriente están sobre el mismo eje, es decir, tienen la misma fase o están en fase, como usted lo quiera decir. Entonces, esto es lo ideal, ¿cierto? Esto es lo que siempre queremos en un sistema eléctrico, que la corriente y la tensión estén en fase. Habíamos hablado la vez pasada también de las bobinas, analizamos su comportamiento físico. Entonces fíjese que acá en el dominio del tiempo, esto es una ecuación diferencial, donde la tensión depende de la variación de la corriente respecto del tiempo. Cuando hacemos la transformación a este dominio fasorial, fíjese que ya tenemos una ecuación algebraica muy sencilla de resolver. ¿Cómo es el diagrama fasorial? La tensión va adelantada con respecto a la corriente. ¿Sí? Importante esto. La tensión adelanta la corriente cuando la carga es inductiva. ¿Qué pasa con una carga capacitiva? Va a suceder lo contrario, ¿cierto? La corriente adelanta a la tensión. ¿En cuántos grados? Se preguntaría uno. ¿Cuántos grados tenemos acá? Esto es un ángulo recto, es decir, 90 grados. Cuando la carga es netamente inductiva. Y acá 90 grados cuando la carga es netamente capacitiva. Entonces acá tenemos ya una tabla de resumen donde tenemos estas relaciones de tiempo y de frecuencia. Entonces, para la resistencia se mantiene igual. Para la inductancia aplicamos esta fórmula y para la capacitancia aplicamos esta otra. Listo, no sé si hasta ahí tengamos alguna inquietud, alguna observación. Listo, entonces vamos a hacer estos ejercicios para ir entrando ya en materia. Listo, entonces vamos a copiar esto acá.
Entonces me están diciendo que transforme del dominio del tiempo al dominio fasorial. Entonces tenemos que I, fíjese que lo dibujamos como un fasor, simplemente es igual a esto que es la amplitud con un ángulo de menos 40 grados. Ya, terminamos. ¿Sí? No tiene más misterio. La tensión. Esto lo podemos convertir a positivo diciendo que es 4 y este negativo lo pasamos acá adentro. Menos 50 grados. Y esto en voltios. Entonces si ve que simplificamos de manera notoria este tratamiento en el dominio temporal y ahora lo estamos analizando en el dominio fasorial, que es mucho más sencillo. Tratemos de hacer esto, ustedes allá. Para ver si estamos entendiendo el concepto. Entonces nos dice 7 coseno de 2t más 40 grados y el otro es menos 4 seno de 10t más 10 grados. Escribámoslo en forma fasorial. 2 minutos. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio? El A. Alguien que nos dicte rápidamente. La tensión es igual a ¿cuánto? ¿Sí? ¿Sí lo pudimos hacer o no? ¿Cuánto varía entonces la tensión máxima acá en esta senoide? 7, ¿cierto? ¿Y el ángulo de cuánto es? 40. 40 grados. ¿Y el B cuánto nos da? 4 a un ángulo de De menos 10. menos 10 grados. Listo, entonces eso sería lo más sencillo. Vamos a seguir acá. Tratemos de hacer acá el A. Este dejémoslo porque no vamos a utilizar la forma exponencial. Hagamos la A y hagamos eh, los dos A de los dos ejercicios. Hagamos los dos A. Entonces el primero nos dice, voy a copiarlo acá. Entonces nos dice, primero tenemos que identificar en qué coordenadas está esto. ¿Cuáles son esas coordenadas? Rectangulares, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a hallar acá, primero, vamos a pasar del
de la forma rectangular a la forma polar, que para nosotros es más útil. Entonces, esto se puede hacer a mano con las relaciones trigonométricas utilizando el teorema de Pitágoras. Ya sabemos que manejamos eso, entonces no hay necesidad de utilizarlo, sino utilizamos acá la calculadora, ¿cierto? Que es más fácil. Entonces tenemos menos 3 más 4J, que todos sabemos que acá en la calculadora no es J, sino I, por tema de no ir a confundir la I con alguna corriente. ¿Listo? Entonces esto nos da en coordenadas polares 5 a un ángulo de 126.9. 5 a un ángulo de 126.9. Eso medido en amperios. Como me están pidiendo la forma sinusoidal, entonces simplemente vamos y decimos la corriente ya en función del tiempo es igual a 5 coseno de omega t más 126.9 grados. Esto en amperios. ¿Listo? Es eso. Entonces vamos a observar ahora el siguiente ejemplo. Nos dice menos 25 a un ángulo de 40. Entonces la tensión es igual a menos 25 a un ángulo de 40 grados. Entonces queremos escribirlo esto en forma fasorial, en forma sinusoidal. Entonces esto es tensión. Entonces nos quedaría, esto está, perdón, acá la embarré porque esto está en forma fasorial. Entonces lo pasamos al dominio del tiempo. ¿Esto cuánto nos va a dar? La magnitud, que es 25 coseno de omega t menos 40 grados. Esto medido en voltios. ¿Listo? Entonces la idea es saber transformar del dominio del tiempo al dominio fasorial y viceversa, porque como les digo, tenemos que dar la respuesta ya en el dominio del tiempo siempre. Entonces vamos a hacer este ejemplo para poner en práctica esto que estamos hablando. Pero antes de eso vamos, no, vamos en orden. Vamos en orden, revisando acá el concepto de potencia. ¿Listo? Ya vamos a aplicar todo lo que hablamos ahí en el ejercicio y unimos todo. ¿Listo? Entonces, potencia. Entonces, el análisis de potencia es de suma importancia. La potencia es la cantidad más relevante en sistemas de suministro de electricidad, electrónicos y de comunicación, porque tales sistemas implican la transmisión de potencia de un punto a otro. Entonces, la vez pasada nosotros habíamos hablado de el valor eficaz o el valor RMS. Entonces, el valor eficaz de una corriente periódica es la corriente directa que suministra la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. Entonces acá podemos ver esa representación de ese valor eficaz o de ese valor RMS. Entonces tenemos acá una función del tiempo, la convertimos en una función o en una fuente directa y tenemos el equivalente. Simplemente es tomar esa tensión pico y dividirla entre raíz de 2. Eso ya lo habíamos visto la clase pasada. ¿Listo? Entonces es importante acá no confundir el promedio de una función con el valor RMS. Si quisiéramos o si nos pidieran el promedio de esta función, ¿cuánto sería?
cero, ¿cierto? Porque le sacamos acá la mitad y la parte negativa, perdón, la parte positiva es exactamente la misma parte negativa, entonces se contrarrestan y el promedio es cero. Eso lo vamos a utilizar ahorita en el ejercicio. Mientras que la tensión RMS es tomar ese valor pico, dividirlo entre la raíz cuadrada de 2 y nos va a dar 0.7 para un valor de 1 voltio. ¿Listo? Entonces tenemos medición de potencia instantánea, que en qué caso nos va a servir. Bueno, entonces la potencia instantánea es la multiplicación de la tensión en función del tiempo por la corriente en función del tiempo, simplemente la ley de Watt. Cuando venimos y reemplazamos acá, nos va a dar una primera parte, que es una parte que no depende del tiempo. Si usted fija acá, en esta parte no hay tiempo. Y en la segunda parte sí hay tiempo. Entonces esta primera parte nosotros la entendemos como la potencia promedio. Esa es la potencia promedio. ¿Dónde se hace importante la medición de la potencia instantánea? Es decir, que dependa del tiempo. Se hace importante en eventos que son transitorios. Por ejemplo, el arranque de un motor. Cuando usted arranca el motor, usted tiene que medir cuánto tiempo se demora para alcanzar su potencia nominal. ¿Para qué? Para calcular las protecciones, para calcular el guardamotor, para calcular los disyuntores, los térmicos, son dependientes del tiempo. Estamos hablando de cuánto tiempo, del orden de los milisegundos, ¿cierto? Que dura el arranque de un motor. Entonces ahí se hace importante la medición de la potencia instantánea. Para el resto de cálculos, ya en potencia nominal, nosotros vamos a utilizar más la potencia promedio. Vean. Fíjese que acá la potencia promedio simplemente es sacarle la mitad a esta función, ¿sí? Un medio. Fíjese que acá el valor de la potencia promedio ya no es cero, sacándole acá la mitad, porque como no está respecto al eje, no está simétrico al eje, sino está por encima del eje del tiempo, entonces fíjese que acá nos va a dar un valor diferente de cero, diferente a esto, ¿cierto? Porque como está asimétrica acá al eje, si sacamos promedio, pues nos va a dar cero. Acá como está por encima del eje, nos va a dar diferente de cero. También podría estar por debajo. Ya ahorita vamos a ver ese ejemplo. Listo. El tema de la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Físicamente hablando. No matemáticamente como la tenemos acá expresada, sino físicamente nosotros que entendemos por impedancia, que es un término que utilizamos diariamente, pero de pronto no lo tenemos muy claro. ¿Qué es la impedancia? No, pues es como la resistencia total que ofrece un circuito al paso de la corriente, es lo que yo entiendo. Sí, señor, es eso. La resistencia total. Cuando usted habla de total, es porque incluye varias resistencias, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Estamos de acuerdo ahí con Manuel? Sí, señor. Listo, entonces vamos a desglosar un poquito más el tema de la impedancia. Entonces la impedancia simplemente es, su representación se hace en el dominio de los números complejos. Se denota con la letra Z y va a tener dos componentes, una parte resistiva y una parte reactiva. Esta reactancia puede ser una reactancia capacitiva o puede ser una reactancia inductiva. Esto para el caso de los condensadores
Y esto para el caso de los inductores. Pero fíjese que esto es un número complejo, porque tiene acá esta variable compleja, que es el número i, el número j. Pues, obviamente no vamos a entrar en detalles a explicar los números complejos, pero tenemos que tener en cuenta que es lo que vamos a utilizar para desarrollar todas estas ideas. ¿Listo? Entonces, en un circuito netamente resistivo, la impedancia solamente va a tener esta componente y esto es cero. Esto de acá es cero. Entonces, por eso siempre hemos estado acostumbrados en los circuitos de corriente directa solamente a hablar de resistencia. Acá como ya incluimos capacitores e inductores, nos toca añadir la reactancia. La resistencia, ¿en qué la medimos? ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Ohmios. El ohmio, ¿cierto? Y de la reactancia, capacitiva o inductiva, eh, obligatoriamente ohmios. ¿Se acuerdan que nos decían allá en la escuela que no podíamos sumar peras con manzanas? Lo mismo acá. Para que esta sumatoria se pueda realizar, obligatoriamente deben tener las mismas unidades. Es decir, que la impedancia total nosotros la medimos en ohmios. Eso es la impedancia. ¿Listo? Entonces la impedancia la podemos representar acá en forma compleja con la variable compleja. Tenemos que tener en cuenta la velocidad angular. Sabemos que tanto el capacitor como el inductor es susceptible a la frecuencia, ¿cierto? Entonces por eso acá debemos poner la frecuencia angular en este caso. También podríamos trabajar con la admitancia. Recuerda que cuando hablábamos de resistencia hablábamos también de eh, conductancia, acá lo mismo. Impedancia, su inverso es la admitancia. Listo, entonces acá está resumido en este párrafo todo lo que hemos hablado hasta ahora. Listo, entonces esta impedancia nosotros la podemos escribir en forma rectangular, que fue lo que acabamos de hacer, o en forma polar. Ambas van a ser útiles, dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Entonces, para poner en contexto todo lo que hemos hablado hasta ahora, vamos a hacer ahora sí este ejercicio, el ejercicio más sencillo del mundo, un ejercicio RC, donde nos están pidiendo que hallemos la corriente que pasa a través del circuito y nos están pidiendo la tensión en el capacitor. Para hallar esa corriente, ¿cuál ley utilizamos? La ley de Ohm. La ley de Ohm. No hay más misterio. Todo es así de sencillo. Pero no lo vamos a utilizar en el dominio del tiempo, sino en el dominio fasorial. Entonces nos toca poner todo esto en mayúsculas y así en negrilla. ¿Se acuerda cuando trabajamos con vectores que el profesor nos explicaba que esto tenía un sentido, que eso estuviera resaltado? Acá toca utilizar la misma idea. Entonces la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. No, ¿cierto? Sobre la impedancia. La impedancia. Porque tenemos parte resistiva y parte capacitiva. La tensión la conocemos, ¿cierto? ¿Cuánto vale la tensión? Antes de llenar acá. Ponerlo en verde. En el dominio fasorial. 10 10 coseno. a un ángulo, dominio fasorial.
10 coseno 4. Pero acuérdese que esto no lo utilizamos todavía. Ya ahorita lo vamos a utilizar, pero para pasar esta senoide al dominio fasorial, ¿qué hacemos? 10, que es la magnitud de la tensión. ¿A qué ángulo? Debemos dar un ángulo. Coseno de 4. Cero. Porque fíjese que este 4 es la velocidad angular. ¿Y cero? Cero. Porque si nosotros escribimos esta senoide en función del tiempo, es esto. En función del tiempo nos daría 10 coseno de 4t más 0 grados. ¿Sí? Entonces utilizamos este 0 de ahí. Listo. ¿La impedancia cuánto vale? La suma de la resistencia más la reactancia del Exactamente. condensador. Entonces es R más J, reactancia capacitiva. Reactancia ¿R cuánto capacitiva. vale en el circuito? 5 ohmios. 5 ohmios, muy bien. ¿Y la reactancia? Toca hallarla. Toca hallarla. ¿Cómo la hallamos? Ya le digo. No. Con esto de acá, ¿cierto? Véala. 1 sobre J omega C, que es la impedancia cuando el elemento es capacitivo. 1 sobre J omega C. Entonces, más J sobre J omega C. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a ver? Perdón, hacer ahí? Eh, reemplazar, ¿cierto? Entonces acá, bueno, perdón que acá la embarré porque este J no lo debo poner ahí, sino solamente tener en cuenta esta parte. O sea, ya acá viene incluido. ¿Listo? Para que no nos confundamos ahí. ¿Listo? Entonces tenemos 5 más 1 J. Omega, ¿cuánto vale? Acá en el circuito. Omega es este 4, ¿cierto? Este 4 de acá. Entonces, eso lo multiplicamos por 4. ¿Y cuánto vale la capacitancia? 0.1 faradio, ¿cierto? Listo. ¿Cómo resolvemos esto? Calculadora, ¿cierto? ¿Se puede Sí, hacer a señor. mano? Sí. No es la idea, porque no estamos estudiando números complejos, sino estamos estudiando electricidad. Listo, entonces vamos acá a la calculadora y escribimos esa expresión. Entonces nos daría 5 más 1 sobre J por 4 por 0.1. Entonces nos da 5 menos 2.5 J. Eso sería en forma rectangular. Menos 2.5 J. Forma rectangular. ¿Nos conviene más la forma polar? Sí. Entonces de una vez la calculadora me va a dar esa forma polar. Venimos acá donde dice más. Y tenemos 5.6 más o menos a menos 26.6. 5.6 a un ángulo de menos 26.6 grados. ¿Esto medido en qué? En ohmios, ¿cierto? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Entendido hasta ahora bien? Fíjese que
Entonces, esto que estamos haciendo es lo mismo que haríamos en un circuito de corriente directa, ¿sí ve? Simplemente utilizar la ley de Ohm. Obviamente nos toca acá meterle cositas, pero el concepto es el mismo. Como me están pidiendo la corriente, entonces ahora sí ya puedo venir a utilizar esta fórmula, ¿cierto? Entonces tenemos que la corriente es igual a la tensión sobre la impedancia, 5.6 a un ángulo de menos 26.6 grados. ¿Cuánto nos da esto? 10 dividido 5.6. 10 a un ángulo de 0 grados. Que me ayude ahí con esa operación. Por ahí 2, algo así, un poquito menos, 1.9, 1.8. 1.78. 1.78. ¿A un ángulo de cuánto? Como es una división, restamos 0 menos esto. Entonces nos daría positivo, 26.6 grados. Esto medido en amperios. Y ya tendríamos ahí la primera respuesta, que es la corriente del circuito. Ahora me dicen, halle la tensión en el capacitor. ¿Cómo la llamamos? También por la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿cierto? Un divisor de tensión, lo mismo. Entonces, la tensión en el capacitor va a ser igual a la corriente por la impedancia, pero el capacitor, ¿que cuál es? Ya no es la impedancia total, este mismo número, fíjese, sino es solamente esta parte, ¿cierto? Que es la del capacitor, perdón. Esta parte de acá. Entonces la impedancia del capacitor nos daría la corriente que la acabamos de calcular, nos daría 1.79 a un ángulo de 26.6 grados. Eso multiplicado por este número. 1 sobre J por 4 por 0,1. ¿Cuánto nos daría ese número entonces? Simplemente es cambiar acá. Esto es multiplicación. Entonces nos daría, vamos a utilizar los paréntesis por si acaso, 1.79 a un ángulo. Fíjese dónde está acá la notación de ángulo. Simplemente es la misma I sostenida a un ángulo de 26.6 grados. Cerramos el paréntesis. Y esto nos daría en coordenadas polares 4.5 más o menos, aproximando acá. Entonces la tensión en el capacitor es igual a 4.5 a un ángulo de menos 63.4. Menos 63.4 grados. Esto medido en voltios. Y ya terminaríamos. Esa sería ya la respuesta. Listo, no sé si tengamos alguna observación ahí, alguna pregunta. Fíjese que acá esta parte la saca uno solamente con la ley de Ohm, que es lo que tiene que tener en cuenta. El valor acá de convertir la reactancia. Si nosotros quisiéramos dibujar un diagrama fasorial, ¿qué haríamos? Simplemente venimos y hacemos lo siguiente.
tenemos acá. ¿Dónde está la tensión ahí en ese diagrama? A 0 grados y con una magnitud de 10. Es dibujar un fasor de 10 unidades. Entonces acá en alguna escala que usted haga, tiene 10 a 0 grados. 10 voltios a 0 grados. ¿Dónde estaría la corriente? Es 5 veces más pequeña más o menos y a un ángulo de 26.6 grados. ¿Dónde quedaría eso? Por acá más o menos. Un poquito más abajo, ¿cierto? Me ha costado. Más acostado, sí señor, es la palabra. Por acá, ¿cierto? 1.7 a un ángulo de 26 grados, más o menos. Como esto está girando en este sentido, ¿cuál de los dos va adelantado? ¿La corriente o la tensión? La corriente. Entonces la corriente está adelantada. ¿Es coherente con el circuito? Sí, ¿cierto? Porque en un circuito capacitivo la corriente se adelanta con, con respecto a la tensión, que era lo que habíamos visto acá, cuando analizamos los tipos de cargas. Perdón, más atrás. Lo que habíamos visto acá. Como es un capacitor, la corriente se adelanta con respecto a la tensión. Vean. Cuando es netamente capacitivo son 90 grados. Acá como tenía una parte resistiva, varía ese valor. ¿Esta ya sería la respuesta total? No, ¿cierto? Tenemos que dar la respuesta en dominio del tiempo. Pero ya está sencillo. ¿Cuánto valdría entonces la corriente en el dominio temporal? Entonces, la corriente en el dominio del tiempo es igual a 1.78 coseno de la frecuencia angular, que es de 4, está de acá, que es esto mismo de acá, función del tiempo más un ángulo, que es de 26.6. 26.6 grados. Esto medido en amperios. Y la tensión en el capacitor. Tensión en el capacitor en función del tiempo es igual a 4.5 coseno. La frecuencia no cambia porque el sistema es estable. Menos 63.4 grados. Eso medido en voltios. Y ahí ya terminaría el ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo les pareció? ¿Fácil o difícil? Un poquito enredado. Enredado, sí. ¿En qué parte se enredó, Andrés? No sé si estoy con el usuario de mi hijo, soy Ricardo. Pues la verdad, sé que se confunde uno, pues toca como estar mirando el ejemplo. Sí, claro. Por el tema de que no utilizamos así de manera muy frecuente toda la teoría de los números complejos, pero es importante conocerla. Se aplica mucho en estos sistemas trifásicos, también en el análisis de señales. Esta transformada que nosotros acabamos de ver es solamente una de las muchas que hay. Digamos que en el tema de automatización en procesos industriales se utilizan, por ejemplo, la transformada Z, la transformada de Fourier, la transformada de Laplace para el análisis de señales y sistemas, que es en lo que ustedes están metidos. Entonces, importante que repasemos esa parte de los números complejos, que pues la verdad no es que sea tan complicado, sí hay que dedicarle un poquito de tiempo, es cuestión de dedicación.
Les voy a compartir un enlace para que llenen la asistencia, porfa. Lo vamos a compartir acá por el grupo de WhatsApp. Entonces, solamente ponen ahí su nombre y el número de cédula. Eh, ya la llamada tiene una duración de 1 hora, entonces vamos a tomar un descanso. Tomemos un descanso de 15 minutos, de 14 minutos. Les voy a compartir, a compartir un nuevo enlace y nos vemos a las 7:10 con ese nuevo enlace. Listo. Venimos y hacemos otro ejercicio y listo, terminamos. Entonces, atentos ahí a las 7:10. Les voy a compartir acá el nuevo enlace. Listo, entonces ahí ya les compartí el enlace de la asistencia y el enlace para la reunión. Listo, me confirman cómo vamos con la asistencia, si la pudieran llenar. Voy a revisar acá, sí, ya tenemos 4 respuestas, entonces el enlace está bien. Ya llenó John Alexander, Daniel Felipe, Carlos Eduardo, Nelson Alexander. Entonces, porfa, los demás terminen de llenarla y nos vemos a las 7:10. ¿Listo?
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Ya nos queda solamente terminar de revisar el ejercicio, revisar la segunda parte que sería el cálculo de la potencia instantánea y la potencia promedio. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Venir a montar este circuito acá en el simulador para verificar que los datos que nos dieron acá teóricamente sean los mismos eh, simulados. Antes de eso vamos a mirar acá el tema de la potencia. ¿Listo? Entonces me dice, haya la potencia instantánea. Entonces nosotros ya habíamos dado esta respuesta en función del tiempo. Profe, nos está mostrando las ecuaciones. Ah, perdón. Sí, perdón. Gracias. Listo, entonces les estaba diciendo, hasta acá llegamos, hasta esta parte de acá, de hallar la tensión y la corriente en función del tiempo. Entonces ya tenemos claro de dónde salen estos valores. Entonces ahora lo que nos están pidiendo es que hallemos la potencia instantánea. ¿Listo? Entonces la potencia instantánea no es más que la multiplicación de estos dos valores a través de esta ecuación. ¿Sí? Entonces tenemos la potencia instantánea es igual tensión máxima por el coseno acá del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente más un medio de la tensión máxima, corriente máxima. Fíjese que esta segunda parte es función todavía del tiempo. La primera parte, como habíamos dicho anteriormente, no depende del tiempo. Entonces esta primera parte la conocemos como la potencia promedio. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los valores, simplemente es venir y reemplazarlos ahí en esa ecuación. ¿Listo? Entonces acá yo ya lo hice para que no nos demoremos más. Simplemente reemplazar. Usted se toma ya la tarea de hacerlo manualmente. Acá está la respuesta, está el paso a paso. Y va a llegar a esta respuesta donde tenemos que la potencia promedio es de 8 vatios y la potencia instantánea es 8 más todo lo que tenemos ahí a continuación. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la potencia promedio. Entonces, como les decía, lo importante es venir acá y hacer el montaje rápidamente para verificar que esos valores nos den lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos nuevamente acá al circuito y vamos a poner la fuente de tensión, una resistencia y un capacitor. ¿Listo? Entonces vamos acá donde dice fuentes de potencia. Vamos a poner primero la tierra porque el simulador nos obliga a poner una referencia de tierra. Ponemos una fuente de tensión alterna. Ponemos una resistencia. ¿Que dónde está?
dice Basic. Ya. Buscamos acá donde dice resistor. Incluimos la resistencia. Y acá ponemos el capacitor. Listo, entonces hacemos la conexión. Ya sabemos que es una conexión en serie. No sé qué tan familiarizados están ustedes con este tipo de software. Si lo han utilizado, no lo han utilizado. Alguno similar. Este es el multisim. ¿Sí? ¿Sí lo han utilizado? 5 y 0.1. 5 ohmios y 0.1 faradios. 0.1 faradios. Proteus, sí, es muy parecido. Ya va como en cuestión de gustos y de presupuesto de cada uno. Listo, entonces fíjese que acá el software me está pidiendo un valor RMS. La pregunta sería, ¿este valor que yo tengo acá es RMS o es un valor pico? Es un valor pico. Es pico, ¿cierto? Entonces me toca pasarlo a RMS. ¿Cuánto me está diciendo el ejercicio? 10 voltios pico. Entonces me toca venir a escribir acá cuánto. ¿Pongo 10? No, ¿cierto? Toca dividirlo entre raíz cuadrada de 2. Entonces 10 sobre la raíz cuadrada de 2. Eso nos da 7.07. 7.07. La frecuencia. ¿De cuánto es la frecuencia? 4 Hz, ¿será? No, ¿cierto? ¿Ese 4 qué es? La velocidad angular. Pues la velocidad angular perdón, que se... ¿Qué pasó con esto? ¿Me confirman, porfa, si estamos, si me están escuchando? Listo, gracias. La pregunta era, perdón, porque me caí acá el internet. Listo, habíamos quedado acá. La pregunta era, ¿cuál es la frecuencia del sistema? ¿Cuál es la frecuencia? Si la velocidad angular es igual a 4. Entonces, velocidad angular es igual a 2pi por f, ¿cierto? Entonces nos quedaría f es igual a omega sobre 2pi. ¿Cuánto nos daría? 2 sobre pi. ¿Cuánto nos da 2 sobre pi? 0.636. 0.636 Hertz. ¿Sí? ¿Nos dio igual?
Perdón, les silencio acá un momento para que no hagamos tanta interferencia ahí. Cuando necesiten hacer una intervención, yo les doy la palabra, ¿listo? Eh, entonces ese es el valor que vamos a poner acá, 0.636. ¿Qué fase pongo? ¿A cuántos grados? A cero, ¿cierto? No importaría porque como es un sistema monofásico, no importa. Listo, entonces ahí ya tenemos el sistema. Ahora lo vamos a analizar. Vamos acá donde dice análisis transitorio y vamos a mirar las salidas. Entonces observemos primero la corriente de todo el sistema. La corriente tanto del capacitor como el de la resistencia como el de la fuente es la misma porque es un circuito en serie. Entonces vamos a utilizar el del capacitor y la vamos a analizar, esa corriente. Perdón, lo cambio acá. Voy a ponerle más tiempo porque como la frecuencia es tan pequeña, ponerle 10 segundos. Listo, ya nos da mejor. Listo, entonces, ¿de cuánto sería ese valor de la corriente? Si coincide con lo que hicimos teóricamente. Nos había dado 1.8 más o menos. Ahí estamos, ¿sí? 1.8, ¿sí? Porque acá la corriente es más pequeña al principio. Si estamos viendo la simulación, ¿me confirman, por favor? Sí, sí, señor. Listo, Carlos, gracias. Porque da más pequeña esa corriente acá al principio. Porque precisamente es lo que se demora en llenarse el capacitor, ¿cierto? Como no es instantáneo, ¿se acuerda cuando analizamos la curva de carga del capacitor? Que se demoraba un tiempo. Entonces acá se demora hasta que llega a su valor nominal. Listo, entonces ahí tenemos el 1.8. Vamos a analizar ahora la potencia. Voy a cerrar acá esto. Vamos acá donde dice salidas y vamos a analizar la potencia en el capacitor. Vamos a quitar la corriente. Vamos a venir acá nuevamente a la gráfica de la teoría y esa es la potencia promedio. La potencia promedio simplemente es la mitad. ¿Cuál sería la mitad de eso? Creo que ya la podemos ver. Fíjense que acá es vatios, ¿no? La potencia instantánea. Acá en este punto sería de 4 vatios. Y acá abajo sería de menos 4 vatios. ¿Cuál sería la promedio? 0. 0 vatios. ¿Tiene sentido que sean 0 vatios? ¿Físicamente tiene sentido eso? ¿Qué opinan? Carlos dice que si es promedio, sí. Sí, es el promedio, Carlos. Estamos sacándole el promedio a esa señal. Pero ¿por qué da cero? ¿Cómo lo explicamos que es cero? ¿Quiere decir que el capacitor no consume potencia activa?
¿Es eso lógico? ¿Qué dicen? Vamos, Profe, si es un circuito de corriente directa, pues el capacitor consume corriente mientras se carga, pero ya después de que se cargue, pues él ya no va a seguir consumiendo corriente en un circuito de corriente directa. pero estamos acá en corriente alterna, Manuel. Ah, no. Entonces ahí sí consume potencia, claro. Es potencia reactiva. Eduardo dice que potencia reactiva. Observemos un momento entonces la potencia de la fuente y de la resistencia, a ver qué conclusiones sacamos. Voy a cerrar acá esto un momento. Voy a poner acá en las salidas la potencia de la resistencia y la potencia de la fuente. Vamos a apagar acá un momento la del capacitor y la de la resistencia. Ahí nos quedaría la potencia de la fuente. Ahí creo que se ve mejor. Esa es la potencia de la fuente. ¿Cuál es el promedio de esa señal? Es la de la fuente. Es sacarle la mitad, ¿no? ¿Cuánto sería? -6. ¿Sí? ¿-6? -8. -8, ¿sí? -8. -8 aproximado, -8. Sí, exacto, aproximado, aproximado. -8. O sea, es congruente con lo que hablamos acá, con lo que hallamos acá. 8 vatios. ¿Por qué da negativo? Esta es la de la fuente. Tengan en cuenta que eso, la de la fuente. ¿Por qué da negativo? Por el efecto del condensador en la corriente. Efecto del condensador en la corriente. Veamos ahora la potencia de la resistencia. Esa es la potencia en la resistencia. ¿Cuánto nos daría? Más o menos 8 positivo. 8 positivo, ¿cierto? 8 positivo. Es decir, este 8. Ahí sí da positivo. Pongamos ambas, la de la resistencia y la de la fuente. Ahí están. La azul es la de la fuente, la verde es la de la resistencia. ¿Qué características tienen ahí? Si saco el promedio del azul, me da -8. Si saco el promedio de la verde, me da 8. ¿Cómo interpreto esa información?
inversas. Señor. Entonces, fijémonos acá algo conceptual. Ahí está el circuito. Nosotros habíamos hablado que los circuitos tenían elementos activos y elementos pasivos. Este es un elemento. La fuente es que activo o pasivo. Activa, ¿no? Activo. ¿Cuál es la definición de activo? Que puede entregar energía. ¿La resistencia puede entregar energía? No, la recibe, ¿cierto? Es decir, que es un elemento pasivo. ¿El condensador es activo o pasivo? Ambos. Puede ser activo y también puede ser pasivo. Entonces, si usted, sí, o sea, el análisis que están haciendo ustedes es bastante válido. Yo también lo tenía así en la cabeza, ya investigando un poco más, tanto el condensador como la bobina se clasifican, lo que nos dice toda la literatura, como elementos pasivos. Claro, él entrega, puede entregar, pero siempre y cuando alguien le esté ofreciendo esa energía. Mientras tanto, de cero, ellos no pueden ofrecer energía. Entonces, se consideran como elementos pasivos. Vamos a poner ahora los tres al tiempo. Ahí está, el rojo es el capacitor. Entonces, fíjese que toda la potencia activa la consume es la resistencia. Promedio, ¿no? Ya instantánea es otra cosa. Promedio es consumida por la resistencia. El capacitor no es capaz de consumir potencia activa. Entonces, todo lo que entrega en algún momento, perdón, todo lo que recibe en el siguiente ciclo lo entrega. Entonces, recibe, entrega, recibe, entrega, recibe, entrega, recibe, entrega, recibe, entrega, recibe, entrega. Entonces, quiere decir que su potencia activa promedio es de cero. Toda la potencia que da la fuente, que es la parte azul, la convierte en calor la resistencia. ¿Sí? ¿Qué opinan? Si es satisfactoria esa respuesta, no, esa conclusión. O podemos añadir ahí algo más. Creo que la gráfica es bastante elocuente. Con esto no podemos pelear, ¿cierto? Con lo que nos dé la simulación. Listo. Acá el tema de los transitorios, acá estamos haciendo un análisis en estado estable. Es decir, analizando acá ya cuando el sistema ya se estabilizó. Esta parte también es bonita, el tema de los transitorios, por lo que les decía, el tema del cálculo de las protecciones. Las protecciones están diseñadas para que esta parte, al iniciar el sistema, soporte esos niveles superiores o inferiores. Digamos que en el caso de las bobinas, ustedes saben que cuando ustedes arrancan un motor, la corriente de arranque puede ser 5, 6, 7 veces la corriente nominal. Entonces usted debe calcular la protección para que soporte esos niveles de corriente que son
en términos de milisegundos, ¿cierto? Del orden de los milisegundos. Entonces, es una corriente muy, muy rápida y el sistema debe estar preparado para eso. Entonces, es lo que nosotros conocemos como los transitorios. Acá el análisis en estado estable también es importante para observar cómo es la dinámica y cómo es el comportamiento del sistema con su corriente y con su tensión nominal. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Todo claro? Listo, entonces eso era lo que quería presentarles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Cortico y sustancioso. Les comparto ahorita esta presentación para que ustedes traten de analizarla. En el libro que yo les compartí, ahí también hay unos ejercicios parecidos. Entonces, para que traten de hacerlo. Las personas que cuenten con un simulador parecido a este, pues la idea es que también vayan y lo practiquen. Los que no, pues ni modo, solamente la parte teórica. ¿Listo? Entonces, gracias por la participación de hoy. Espero que les haya gustado. Esto queda grabado. Les voy a compartir el enlace de la grabación. Ahorita más tarde cuando lo suba al canal de YouTube. Para que los que quieran lo puedan revisar nuevamente. ¿Listo? Entonces nos vemos la otra semana. El lunes y el miércoles allá en las respectivas sedes. Y nada, gracias por la participación y feliz descanso. Gracias, profe. Gracias, profesor. Es- Muy amable. Gracias a usted. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Que descansen. Feliz noche. Listo, que descanse. Gracias, feliz Gracias noche. por la participación. Gracias, profe. Listo, gracias a Feliz usted. noche, que duerman. Que descansen.